Resumen de noticias. Luis Caputo habló sobre los jubilados en una entrevista con Johnny Viale. Fuimos los primeros en querer cambiar la fórmula para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Ministro Caputo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Johnny? Gracias por recibirnos. Contrario. ¿Todo bien? Un placer. Bueno, mucho para charlar. Lo primero como ciudadano, más que como ministro. Hoy es un día muy especial, todo parado en Argentina, paro de transporte, paro de trenes. ¿Qué le pasa cuando ve que a la gente le cuesta llegar a trabajar? Bueno, primero solidarizarme con la gente, obviamente, porque es la que padece esto. Respecto a los paros, en particular al paro de trenes, un paro lo definiría como mínimo raro, un paro político. ¿Por qué digo? Porque había una convocatoria. Sí. Entonces, se estaba en pleno diálogo. De hecho, todas las uniones vinieron, todos los gremios vinieron. Un solo gremio decidió mandar a su hijo. La fraternidad, ¿no? Sí, Estamos hablando. La fraternidad. Y hacer el paro igualmente, para que la gente entienda, cuando estás dialogando no se hace paro. Pedía una conciliación obligatoria, que la conciliación obligatoria se hace de última instancia, cuando ya se rompe el diálogo. Es decir, que el paro no tenía ningún sentido de paro. Evidentemente lo tomamos como un paro político y bueno, es lo que hay. No, le pregunto porque de golpe hay un montón de paros, ¿no? Sí, en los últimos 4 años, como que el mundo sindical estaba más tranquilo y ahora se despertó. Se despertaron todos ahora. ¿Por qué? Bueno, es lo obvio, digamos. La gente, creo que la gente se da cuenta de eso, porque en serio es demasiado obvio. Entonces, nada, es toda la gente que no quiere un cambio. O sea, mucha gente, la mayoría del país votó un cambio. Y hay que entender que hay mucha otra gente que no quiere un cambio y van a trabajar para que no haya un cambio. Bueno, al mismo tiempo, creo yo que la clase media necesita un alivio. Usted se da cuenta que el sector trabajador y la clase media la está pasando mal, ¿no? Bueno, sí, ni hablar. De hecho, nosotros lo dijimos siempre, el presidente siempre lo dijo, y yo también. Hay un contrato muy claro, y yo creo que la gente lo aprecia mucho, entre este gobierno y la gente, que es que decimos la verdad 100%. Y fíjate que el presidente debe ser el primer caso de un presidente que llega a ese puesto diciendo exactamente lo que iba a hacer. Y siempre hemos dicho que iba a ser duro, lo cual es en algún punto entendible. Es triste, pero es entendible, porque pensar, como siempre digo, si uno pudiera salir de tantas décadas de desastre en 2 meses y creciendo, bueno, entonces no sería tan complicado errar en las políticas económicas. ¿Por qué ningún país desarrollado hace las locuras que hizo Argentina todas estas décadas, en particular los últimos 20 años? Bueno, porque no se sale fácil de esto. Y nosotros lo dijimos siempre. Entonces, estamos trabajando y haciendo lo imposible para que esta transición sea lo menos gravosa posible. Pero no había otra, digamos. La alternativa de esto era en lo que ya prácticamente estábamos, que era la hiperinflación, es decir, pobreza extrema del 90% y un caos total. Así que trabajando para que esa transición sea lo más suave posible. ¿Y cuándo llega el alivio? Porque 20% enero, 25 diciembre, ahora le pregunto inflación febrero concretamente, pero ¿cuándo la gente va a empezar a respirar? Porque hoy el sueldo no alcanza para nada. No, correcto. A ver, típicamente siendo, digamos, si las cosas salían medianamente bien, iba a ser un año duro. Nosotros esperábamos recuperación a partir del 2025. Sí. Recuperación económica, para que la gente entienda, es como que a uno le aumenten el sueldo o le hagan una promoción en su trabajo. El país necesita crecer, ¿sí? En función de lo que estamos viendo, porque las cosas están mejorando más de lo que cualquier economista hubiera previsto, tendemos a pensar que ya el último trimestre de este año vamos a empezar a ver una recuperación. Empieza el famoso rebote. Sí. Cuanto antes bajemos la inflación, más rápido va a ser ese rebote. Y para bajar la inflación hay que ser lo más disciplinado posible, en particular en lo que es el déficit fiscal
y todo el régimen monetario. Y es lo que nosotros más estamos haciendo. Voy a lo concreto. ¿Febrero cierra con menos de 15% de inflación? Espero. Espera. Sí. ¿Y cuándo un dígito? Y yo creo que para el primer semestre ya vamos a estar en un dígito, sí. Para antes del cierre del primer Sí, semestre. O sea, para sí. antes de julio, ¿usted Sí. cree que vamos a estar Sí. de 10 para abajo? Sí, soy más optimista incluso, pero no quiero generar expectativas que después no necesariamente voy a poder cumplir. Y un jubilado que nos está mirando y gana, hoy la mínima está en 105.000 pesos. Y bueno, se va a ir a 130 y pico mil más un bono que usted me dirá. ¿Qué le dice a ese jubilado que ya no sabe cómo hacer? Y que lamentablemente no pasaron la ley, Johnny, porque de esto nosotros lo advertimos el primer día. Yo lo advertí el primer día. Es una obviedad, nada más hay que conocer la fórmula y tener un poco de proyección económica para darse cuenta. O sea, sufrieron una corrección del 40% durante el gobierno anterior y era obvio que si no corregíamos la fórmula rápido iba a seguir pasando. Era una y obviedad. siguió pasando. Obviamente siguió pasando. Y quiero que se sepa que es perjudicial no solo para los jubilados, sino para todos los argentinos, porque nosotros no podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula y que, digamos, como ya dijo también el presidente, si nosotros tomamos esa fórmula, este año, digamos, el Tesoro se beneficiaría en 2% de producto. ¿Qué quiere decir? Que los jubilados cobrarían 2% menos. Claro. Nosotros no podemos permitir eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que compensarlos. ¿Cómo? Ahora, con bonos. Ahora, esa compensación, el año que viene, cuando la inflación se revierta y las jubilaciones empiecen a subir, yo no puedo reclamarle ese bono a los jubilados. Entonces voy a tener que pedirle al resto de los argentinos otro ajuste de 2 puntos. ¿Todo por qué? Porque algunos juegan a la política de no cambiemos la fórmula, que con los jubilados no. O sea, la prueba de que esa fórmula no sirve ya lo vienen viendo desde los últimos 4 años. Entonces, hoy se anunció para marzo, abril y mayo un 27% de aumento. ¿Estamos correctos para los jubilados? Es correcto. Con eso se va a 133.000. Más el bono. Bueno, ahí está. ¿El bono de cuánto es? El bono va a subir otro 30, o sea que estaba en 55, o sea que te vas a ir más o menos a 70, es decir que va a estar más o menos en los 205.000. 205.000 pesos. Esa igualmente, déjame hacer la salvedad, Johnny, esa es la jubilación mínima. Claro. Y tengamos en cuenta, porque mucha gente me pregunta esto, ¿por qué no se hace una diferenciación entre los que aportaron y los que no? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y tengas en cuenta que los que no aportaron es 2/3. ¿Sí? Claro, en esa gran idea económica del gobierno anterior de imprimo plata y metamos 4 millones de jubilados más y el transporte lo regalamos, el gas lo regalamos y la luz la regalamos. Populismo, digamos. El populismo y después lo pagamos todo con una inflación. Bueno, en esa fantástica idea que tuvieron, entonces, digamos, casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde. La media de los que aportaron los 30 años es más del doble, es un poco más del doble de eso. También hay muchos, más de 1 millón que tienen pensiones y hay algunos otros beneficios. Pero yo digo, realmente, no es solo los jubilados, es como si vos, todo el mundo la pasa mal. Sí. Y si me pongo un poco, digamos, a analizar, te diría, la pobreza dentro de la gente mayor, dentro de la rama de los jubilados, ¿sabes de cuánto es? No. Del 15%. La pobreza infantil es abajo. 60%. Sí, claro. Entonces, pongamos todo en perspectiva. Si tomamos los datos de la UCA, más todavía. Y si tomamos los datos de la UCA, probablemente más. Es decir, a mí me preocupa todo, pero con los jubilados yo veo que también muchos lo usan como política. Entonces nos lo quieren indicar a nosotros, que fuimos los primeros que levantamos la mano y dijimos, por favor, corrijamos la fórmula en beneficio de los jubilados para que no pierdan poder adquisitivo este año. La fórmula que nosotros proponíamos era IPC. Claro. O sea, que no... Lo que decía la inflación. Exacto, que no pierdan poder adquisitivo y no poner a todos los argentinos en el problema del año que viene de... Bueno, vamos a tener que pedirle más ajuste a los argentinos porque este año yo tengo que compensar a los jubilados porque no puedo
hacerlos convivir con esa fórmula. Sería demasiado injusto. Pero una sola pregunta técnica más y ya cambio de tema. Dale. ¿El bono es solo para los de la mínima o es para todos? No, el bono es para todos los que cobran menos de lo que da la mínima más el bono. O sea, hoy sería, por ejemplo, en el caso de los 130 y pico más los 70 que te hacen 206, Sí. para todos los que están por debajo de eso. Hasta 206. Perfecto. O sea, no es solo para los de la mínima. Queda claro.